No cierre su Biblia, mi hermano, téngala abierta ahí en este pasaje que vamos a estar meditando el día de hoy. Es un día importante de reflexión, mis hermanos, pero también de considerar qué vamos a hacer en los días, meses, años que vengan. Entonces quiero que ponga atención en lo que la palabra de Dios tiene que decirnos hoy. Déjeme comenzar con esto. Mire, hace días estaba escuchando a un experto en eclesiología y él estaba hablando de cómo evaluar a una congregación. En principio, él menciona una regla general. Él dice que la mayoría de las congregaciones cumplen con lo que él llama la regla 80-20. ¿Qué es eso? Bueno, eso significa que en una congregación el 20% está involucrado de una o de otra manera en liderar e influenciar a la iglesia para bien, el 20%. A estos que podemos considerar comprometidos, mucho más que los otros, se les conoce como el liderazgo de la iglesia. El 80% restante está a su vez dividido en tres partes: la gente de participación, la gente de pasividad y la gente de cuidado perpetuo. Ahora déjeme decirle cuáles son esas tres partes que constituyen ese 80%. La gente de participación son aquellos que asisten regularmente, que ofrendan también con regularidad, que pueden estar dispuestos a servir como voluntarios, apoyando en diversas actividades. Sin embargo, van a rechazar asumir algún liderazgo de manera formal. Estos constituyen normalmente la mayoría de la congregación. Pero también está lo que él llama la gente de pasividad. Estos son aquellos que asisten con cierta regularidad, que ofrendan algunas veces, pero rara vez lo hacen de manera sistemática o comprometida. Estos rechazan participar en cualquier ministerio. Ellos solo asisten a los cultos dominicales y son prácticamente, escuche esto, son prácticamente consumidores de lo que la iglesia les puede ofrecer. Ellos, además, suelen ver las ofrendas que dan como propinas por los servicios que reciben, aunque estas propinas normalmente son menores de las que dan en otros sitios. Bueno, eso es lo que dice ese experto. Ya ustedes determinarán si esto es así o no. Y luego están la gente de cuidado perpetuo. Son las personas que normalmente no vienen a la iglesia por alguna incapacidad o enfermedad, y ellos más bien son objeto del cuidado de la iglesia, o al menos eso es lo que sus familiares esperan, y por supuesto reclaman cuando ese cuidado no se está dando como ellos quisieran. Mire, esto, bueno, por supuesto me dejó pensando, hablando de evaluar a la iglesia, que es lo que también hemos intentado hacer durante la primera parte de este día, evaluar a la iglesia. Pues mire, yo me he preguntado, ¿qué pensaría el apóstol Pablo si viera a las iglesias de la actualidad? Y quiero decirle que pienso en Pablo, porque él fue el apóstol sin duda más activo predicando el evangelio, fundando iglesias por doquier. De hecho, el apóstol Pablo se llamaba a sí mismo perito arquitecto con relación a la iglesia. Mire, John MacArthur dice respecto a este título del apóstol Pablo, que la especialidad de Pablo era el diseño y la construcción de fundamentos espirituales. Pablo fue usado por Dios para echar los cimientos de iglesias en Asia Menor, en Macedonia y en Grecia. Y luego otros, como Timoteo y Apolos, edificaron las iglesias a partir de esos fundamentos. Así que, mis hermanos,
Si alguien sabía de iglesias, ese era Pablo. De hecho, si leemos sus epístolas a las iglesias, nosotros vamos a encontrar cómo en ocasiones el apóstol reprende a las iglesias, las exhorta y a veces con dureza. Por ejemplo, a la iglesia de Galacia. El apóstol Pablo les dijo que son tontos, o por qué se han dejado fascinar por esas doctrinas que ahora le están predicando. Él les habló con dureza. O también a los corintios, que ya es una epístola que hemos predicado en el pasado, y que era una iglesia que tenía divisiones, que vivían en la carne, que no vivían en el espíritu, y Pablo se los dice, los reprende, e incluso establece disciplina para ellos. Sin embargo, mis hermanos, vemos también cómo hay algunas congregaciones, no muchas, pocas, que fueron elogiadas por el apóstol, como la que vamos a ver el día de hoy. Y precisamente, mis hermanos, he elegido a esta iglesia, a esta epístola, porque esta es una iglesia de la que Pablo dice, llegasteis a ser ejemplo para todos los que creen. Pienso en esas palabras, dichas a una congregación, llegasteis a ser ejemplo. Yo creo, mis hermanos, que viniendo de Pablo, esas son palabras significativas. Mis hermanos, hasta nuestros días, la iglesia de Tesalónica sigue siendo un ejemplo a imitar, y vamos a ver por qué. Y también vamos a meditar en las cosas que estos cristianos hacían, que lograron realmente sorprender al mismo apóstol Pablo. Mire, primero quiero llamar su atención a qué fue aquello que sorprendió tanto a Pablo. Y para eso, mis hermanos, quiero darles un poco de contexto muy brevemente e ir comentando qué era esto que había asombrado a Pablo. Mire, en primer lugar, mis hermanos, yo creo que fue que el testimonio de esta iglesia, de lo que Pablo se asombraba, mis hermanos, provenía de una iglesia recién nacida. De hecho, mis hermanos, el tiempo que Pablo había tenido para instruir a esta iglesia era mínimo, era muy poco. Mire, desde que el apóstol Pablo llegó a Tesalónica, desde que puso su pie en aquella ciudad por primera vez y predicó el evangelio, y después comenzó a reunir a un pequeño grupo y a instruirlos, solamente fue un tiempo de entre 2 a 3 meses. Solamente calcule eso. Nosotros tenemos 60 años. Ellos habían tenido solamente entre 2 a 3 meses. Y tal vez se pregunte por qué Pablo no pasó más tiempo con ellos. Y la respuesta, mis hermanos, es que tuvo que salir forzadamente. Tuvo que salir de inmediato de aquella ciudad, porque los judíos que vivían allí, cuando vieron que había gente que comenzó a seguir el evangelio, tuvieron celos de Pablo y hicieron un alboroto tal que lograron llamar la atención de las autoridades y le impusieron a algunos de los hermanos de esa ciudad multas económicas que se iban a cumplir si Pablo no salía de inmediato de la ciudad. Así que solamente estuvo entre 2 y 3 meses desde que puso su pie por primera vez hasta que tuvo que salir. Número 2, mis hermanos, había un ambiente hostil. Esta iglesia nació en medio de un ambiente hostil. Era una iglesia perseguida. Ahora, esto es muy interesante porque la lógica humana nos dice que este grupo de recién convertidos no hubiera progresado ante la adversidad, sobre todo siendo, mis hermanos, una iglesia de reciente formación y con tan poco tiempo de instrucción de parte de su maestro. Yo creo que era más fácil pensar, mis hermanos, que los creyentes en esa ciudad hubieran tenido que salir de allí y irse a otras regiones donde no se les persiguiera, o la otra era permanecer allí
y tal vez mirar con tristeza cómo su fe se iba apagando ante tanta adversidad. Pero ¿sabe qué? No fue así. No fue así. El mismo Pablo tiene algo que decir al respecto de esto. Yo le voy a pedir que ponga atención. Escuche lo que dice Pablo. Dice: hermanos amados de Dios, está hablando ahí en el capítulo 1, sabemos que Él los ha escogido. Una iglesia que tenía 2 a 3 meses, y Pablo dice: yo ya sé que ustedes son elegidos de Dios. Y dice: esto lo sabemos porque cuando les anunciamos el Evangelio, les llegó no solo con palabras, sino también con el poder del Espíritu Santo y con una gran seguridad. Ustedes saben que cuando estuvimos entre ustedes buscamos solo su bien. Y ustedes siguieron nuestro ejemplo y el del Señor, cuando a pesar de todo el sufrimiento, recibieron el mensaje con la alegría que da el Espíritu Santo. La Nueva Biblia al Día es la versión que acabo de leer. Mire, Pablo afirma saber que ellos son los elegidos de Dios. Algo, mis hermanos, que es difícil decir de alguna congregación en general, en cualquier tiempo de la historia y más ahora, mis hermanos. Pero el apóstol lo afirma de ellos, y lo dice porque a pesar de que habían recibido el Evangelio en medio de persecución, de sufrimiento, sin embargo ellos de inmediato habían comenzado a dar frutos que hacían evidente quiénes eran. Porque esos hermanos se gozaban de haber recibido el Evangelio, aunque eso resultara para ellos en sufrimiento. Y en esto ellos eran semejantes al Señor Jesús y a Pablo y sus compañeros, que en esta ocasión eran Silas y Timoteo. Número 3. Esta era una iglesia poderosa en palabra y obra, porque su testimonio y predicación del Evangelio, mis hermanos, como lo vamos a comentar a continuación, realmente había sido sorprendente. Mire, en un máximo de 3 meses de instrucción y ante un ambiente hostil, lo que estos hermanos estaban haciendo dejó, como se dice vulgarmente, con el ojo cuadrado al mismo Pablo. Cuando Pablo fue expulsado de Tesalónica, su corazón se había llenado de preocupación por ellos. Y aunque él siguió su camino predicando en Berea y después llegó allá a Atenas con los filósofos, sin embargo él no pudo soportar más esa incertidumbre de qué estaría sucediendo con ellos, con los tesalonicenses tan niños en la fe. Entonces él les envió a Timoteo, no pudo soportar más y les envió a Timoteo para saber qué estaba pasando y de paso para que Timoteo confirmara en la palabra a los hermanos que estaban en persecución. Escuche cómo lo dice Pablo. Dice: por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas. Y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. Y mire, cuando Timoteo fue a Tesalónica y luego volvió a Pablo, lo que Timoteo le informó al apóstol fue sorprendente. Escuche cómo lo dice Pablo. Dice: y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo en el Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Ahora mire, para que tenga una mejor comprensión de lo que esto significa, debe saber que en toda Tesalónica el Evangelio fue predicado por estos hermanos. Pero no solamente en su ciudad, es decir, a un nivel local, sino que Pablo dice que también todos los de Macedonia y Acaya habían recibido testimonio de esta iglesia.
Y cuando se dice Macedonia y Acaya, mis hermanos, se está Pablo refiriendo a toda Grecia, porque decir Macedonia y Acaya era hablar de las dos partes en que se dividía entonces Grecia. Es decir, mis hermanos, que el testimonio de estos hermanos y su predicación fue no solamente a nivel local, sino nacional. Y aún añade Pablo que también en todo lugar, a tal grado que el apóstol Pablo dice que él y sus compañeros ya no tenían necesidad de predicar allí, porque esta recién nacida iglesia ya había dado testimonio y habría predicado la palabra en su ciudad, en su nación y más allá todavía. Ahora déjeme decirle que esto no tiene ni pizca de normalidad. Eso no pasa normalmente. Por lo cual, mis hermanos, no tenemos duda de que el Espíritu de Dios estaba obrando con poder en esta recién nacida congregación. Yo creo, mis hermanos, que los mismos hermanos tesalonicenses no tenían idea de la importancia que su manera de vivir, que su predicación estaba teniendo para la iglesia, no solamente para la iglesia de su tiempo. Escuche lo que le voy a decir. El testimonio de estos hermanos fue de bendición incluso para la iglesia del día de hoy. William Barclay, el experto del Nuevo Testamento, dice lo siguiente. Dice, es imposible exagerar la importancia de la llegada del cristianismo a Tesalónica. Si se asentaba en ella, era de esperar que se extendiera hacia el este por la vía Egnatia hasta conquistar toda Asia Menor y hacia el oeste hasta invadir a la misma Roma. La llegada del cristianismo a Tesalónica fue clave para que llegara a ser una religión universal. Mis hermanos, el Evangelio tal vez no hubiera llegado hasta nosotros si no hubiera llegado a Tesalónica y de allí se hubiera esparcido por el resto del Imperio Romano. Yo creo que el apóstol Pablo sí podía vislumbrar el alcance de todo esto. Por eso su gozo en el Señor era muy grande por esta congregación. Y él dice allá en el capítulo 2, después de todo, ¿qué es lo que nos da esperanza y alegría? ¿Y cuál será nuestro orgullo y recompensa y corona al estar delante del Señor Jesús cuando Él regrese? Son ustedes. Sí, ustedes son nuestro orgullo y nuestra alegría. Así era el impacto, mis hermanos, que esta iglesia joven, recién nacida, había tenido en el corazón de Pablo. Y en su alcance, en su testimonio y el Evangelio, sin duda nos ha llegado hasta nosotros también. Pero ahora, mis hermanos, ahora quiero que vayamos a lo que para nosotros debe ser lo principal el día de hoy. Saber cómo se es una iglesia así. Todas las iglesias quisieran ser una congregación así. Mire, hace tiempo en una importante revista evangélica se publicó lo siguiente. Decía un artículo, ¿cómo se puede lograr que su iglesia crezca? Y a continuación venían varias propuestas. Decía, las iglesias pueden crecer si asisten a un seminario sobre la capacitación efectiva de líderes eclesiásticos en la iglesia local. Aquí se ponía atención en el liderazgo de la iglesia. Bueno, mi hermano David y yo hemos pensado en algún tiempo que lo que le falta a esta iglesia pues es liderazgo. Hemos intentado trabajar más con los varones por esa situación. Pero mire, este artículo decía también lo siguiente, también su iglesia puede crecer
si compran nueva literatura para la escuela dominical o si escogen el estudio bíblico o libro cristiano correcto para sus estudios dominicales. Bueno, créanme que nosotros también hemos pensado que tal vez la predicación o la enseñanza la deberíamos cambiar. Pues hemos hecho ambas cosas, mis hermanos, pero nuestra congregación está lejos de ser como la iglesia de Tesalónica. Y después comenta este artículo también, o si mandan a sus líderes a la universidad o al seminario correcto. Entonces tal vez esa falta de capacitación de los pastores o de los líderes, bueno, mis hermanos, puede ser el pensamiento o recomendación de algún experto, de algún eclesiólogo, de alguna revista, pero yo creo que lo mejor es ir a la Biblia y ver lo que Pablo, el más grande experto en eclesiología, dice. Porque de hecho él sabe lo que había hecho crecer a la iglesia tesalonicense. Y además, mis hermanos, lo ha preservado para nosotros en esta carta. Y está aquí para que nosotros lo podamos usar hoy y poner manos a la obra. Así que le voy a pedir que vayamos allá al capítulo 3 y veamos lo que el apóstol Pablo tiene que decir para nosotros el día de hoy. A partir del versículo 9 dice Pablo, pues ¿qué acción de gracias podremos dar en retorno a Dios por vosotros? Por todo el gozo con que nos regocijamos delante de nuestro Dios a causa de vosotros, noche y día rogando vehementemente que veamos vuestro rostro y completemos lo que falta a vuestra fe. Y el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesús dirija nuestro camino a vosotros. Ahora mire, estos primeros 3 versos los he incluido, porque deseo que vean cómo a media carta Pablo todavía sigue asombrado y está contento con los hermanos de Tesalónica. Y él le pide al Señor que le conceda volver a verlos, porque él quiere continuar con la instrucción en la palabra de Dios. Es decir, que él consideraba a la iglesia de Tesalónica todavía en desarrollo. Pero a continuación de eso, Pablo va a mencionar 2 cosas que son la clave de todo. 2 cosas nada más. No es una lista de 10 cosas, no son las 5 cosas que usted debe hacer para que son 2 nada más. Dice, y el Señor que crezcáis y abundéis en amor unos a otros, y para con todos, así como nosotros también hacia vosotros, para que afirme vuestros corazones, irreprensibles en santidad, delante de nuestro Dios y Padre, ante la venida de nuestro Señor Jesús, con todos sus santos. Ahora yo quiero que vea verso 12. Todos podemos entender ese verso 12 sin problema. Pablo está pidiendo que el amor crezca entre los hermanos. Ya había amor entre ellos, pero Pablo quiere que crezca el amor, que abunde entre ellos y hacia los de afuera también. Eso lo podemos entender y lo vamos a volver a comentar un poquito más adelante. Pero ahora quiero que vea el verso 13. Es un poco más complicado. Pero además, si somos atentos, usted va a notar que lo que se dice en el verso 13 va ligado con lo que se dice en el verso 12. De hecho, el 13 es consecuencia de lo que se dice en el 12. Y mire, para que quede más claro, yo le quiero leer este par de versos de un par de versiones diferentes. Quiero que ponga atención, porque si entendemos esto, mis hermanos, estaremos entrando al punto clave del impactante crecimiento de la iglesia tesalonicense. Se lo leo primero de la Nueva Traducción Viviente, dice así: y que el Señor haga crecer y sobreabundar el amor que tienen unos por otros y por toda la gente, tanto como sobreabunda nuestro amor por ustedes, que Él, como resultado, fortalezca su corazón para que esté sin culpa y sea santo al estar ustedes delante de Dios nuestro Padre, cuando nuestro Señor Jesús regrese con todo su pueblo santo
Amén. Ahora, esta versión a mí me gusta porque aquí resalta que la santidad es resultado del amor. Algo que tal vez para usted resulte nuevo escuchar eso. Que la santidad es resultado del amor. Ahora quiero que lo escuche de la versión NBI, y aquí voy a resaltar otra cosa. Dice la NBI, que el Señor los haga crecer para que se amen más y más unos a otros y a todos, tal como nosotros los amamos a ustedes. Que los fortalezca interiormente, para que cuando nuestro Señor Jesús venga con todos sus santos, la santidad de ustedes sea intachable delante de nuestro Dios y Padre. Versión NBI. Ahora, en esta versión notamos un contraste entre lo exterior y lo interior, y por eso quería que usted lo escuchara. Mire, el amor, mis hermanos, el amor se caracteriza porque se muestra hacia afuera. Usted puede decir que ama a alguien, pero si no se muestra de manera visible, eso, mis hermanos, es un cuento nada más. Si el amor no se manifiesta en obras, en actos, en ayudas, en la predicación del Evangelio, bueno, solamente son palabras que el viento se va a llevar. De manera que el amor se muestra en lo exterior, allí es donde está su poder. Pero la santidad tiene todo su poder en el interior, en el corazón del hombre. Allí en tu corazón es donde se va a ganar la batalla o se va a tener la derrota. Por eso Pablo pide que Dios fortalezca el corazón de los creyentes, o como dice la NBI, que los fortalezca interiormente. Ahora mire, durante un tiempo yo estuve pensando, ¿cómo es que la santidad es un resultado del amor? Y yo creo, mis hermanos, que eso tiene que ver con lo que acabo de decir. Mire, la santidad, así como la falta de ella, tiene que ver con el corazón, con los pensamientos, con los deseos que brotan de nuestro interior. Y si esos deseos que hay en ti tienen que ver únicamente con satisfacerte a ti mismo, entonces van por un mal camino. En cambio, el amor siempre mira hacia los demás antes que hacia nosotros. Por eso Pablo pide al Señor que los hermanos crezcan y sobreabunden en amor. Y eso quiere decir que su amor sea tal, que sea incontenible, que literalmente se derrame desde usted hacia sus hermanos y hacia la gente no creyente. Y eso, mis hermanos, y aquí quiero que ponga atención, eso implica una vida que se da por los demás. Como Pablo había dado su vida por las iglesias de Dios y como Cristo había dado su vida por la humanidad. Si nosotros, mis hermanos, nos amamos de tal manera que en nuestra iglesia todos estemos dispuestos a dar, a ayudar, a suplir las necesidades de los hermanos, a orar unos por otros, a exhortarnos en amor, a alentarnos a ser gratos delante del Señor siempre, a predicar el Evangelio a los de allá afuera. Créemelo, no vas a tener tiempo ni oportunidad de andar pensando en tus malos deseos. ¿Comienza a usted a entender cuál es la idea que tiene Pablo aquí? Ahora yo quiero que piense de usted mismo. ¿Realmente ama a la iglesia de Dios? ¿Ama a sus hermanos? Sabe que es muy interesante que cuando hemos hecho listas o hemos invitado a los que quieran estar en ese grupo de servicio, que cuando se ofrezca algo estén allí listos para correr al hospital, para auxiliar a un hermano, para visitarlo. Bueno, hay un buen número que se apunta, pero cuando la necesidad surge, ninguno, o muy pocos, uno o dos,
se hacen presentes. Mis hermanos, yo quiero que piensen en esto porque si no hay amor en la iglesia, unos por otros, menos lo va a haber hacia la gente de afuera, ¿sí? Si usted no siente dolor en su corazón por la gente que se pierde, por eso no evangeliza, por eso esta iglesia no crece. No se trata de métodos de evangelizar, no se trata de que usted reciba un curso de cómo evangelizar. Y eso nos lo demuestra esta iglesia, que no tuvo cursos de ese tipo. Solamente en lo que se instruyó fue en amar a los hermanos y amar a la gente de afuera. Y ellos lo hacían con fervor. Y Pablo todavía le dice, sigan creciendo más en eso. Si tú estás ocupado en pensar en los demás, no vas a tener tiempo para estar pensando en tus malos deseos. Pero mira, no solamente tiene ese efecto. Si hay amor dentro de la iglesia, la gente que está afuera, los que te miran, se van a dar cuenta de ese amor tan diferente que ellos no conocen, de hecho. Y eso es un poderoso testimonio para ellos de lo que nosotros somos. Y esto, mis hermanos, nos puede llevar a dos cosas. Número uno, que ese amor entre nosotros sea un puente para poder presentar el Evangelio a esos que no creen. Porque sin duda, mis hermanos, que la gente de afuera se da cuenta de eso. Y algún día te van a preguntar, ¿quién era toda esa gente que vino a verte cuando estabas enfermo? ¿O por qué es que tú estás ocupado ayudando a los de tu congregación? Y vas a tener una oportunidad de decirles, ¿por qué eres tú así? Sirve como puente. Pero número dos, sin duda, mis hermanos, que la gente que mira tu vida en amor van a ser más fácilmente evangelizados cuando contemplen el amor que los cristianos tienen unos por otros y que estamos dispuestos a compartir ese amor con ellos. Ahora, yo creo, mis hermanos, que esto es lo que estaba pasando con la iglesia tesalonicense, con ese poderoso impacto allí donde ellos vivían y a todo sitio a donde ellos llegaban, esto era de testimonio. Mis hermanos, sin duda que la gente podía mirar en ellos su manera diferente de vivir. Y eran impactados por el amor y por el evangelio que era predicado de manera eficaz. Ahora eso, mis hermanos, obviamente lo habían recibido del apóstol Pablo y él a su vez, sin duda, del Señor Jesús. El Señor Jesús dijo, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y dice el Señor Jesús, como yo los he amado. Estamos hablando de un amor sacrificial. Yo sé, mi hermano, que ayudar a otro, que ayudar a tus hermanos o que salir a predicar el Evangelio, va a hacer que tú dejes cosas que para ti son importantes. Tal vez tengas que sacrificar algo de tu trabajo, o tal vez de tu comodidad, o tal vez tengas que despegarte de tu computadora o de la televisión con tal de salir y ayudar a tus hermanos. Pero eso es lo que el Señor está pidiendo, un amor sacrificial. Ahora, ¿entiendes eso? Recuerda que el amor es más que palabras. Si no lo llevas a cabo, mi hermano, pues es como el apóstol Pablo dice, ¿no? Eres como un metal que resuena, un címbalo que retiñe, pero solamente eres eso. Y continúa diciendo el Señor, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Estamos hablando de un amor diferente al que el mundo conoce. Estamos hablando de un amor que se sacrifica por los demás. Ahora, déjame decirte que el amor y la vida santa de los cristianos siempre resulta extraño a los demás, pero al mismo tiempo, para muchos es la mejor carta de presentación
para evangelizar. Mire, en la historia de la Iglesia ha habido lo que se conocen como avivamientos. De hecho, acabamos de cantar un himno que dice: "Avívanos, Señor". ¿Sabe qué son los avivamientos? Es cuando en algún lugar la predicación del Evangelio y el testimonio de la Iglesia han sido tales que han desencadenado una reacción en medio de una comunidad, de una ciudad o de un país que lo ha transformado. Esos avivamientos no son comunes dentro de la Iglesia, pero cuando se han dado y han impactado comunidades o naciones enteras, se han caracterizado por dos cosas: por el amor entre los hermanos y por la santidad de su vida. No tiene aquí que ver con métodos, con capacitaciones, con recetas especiales. No, mis hermanos, tiene que ver con dos cosas: con amor y santidad. Ahora mire, antes de pasar a la exhortación más práctica todavía, yo quiero decirle dos cosas. Número uno, que el amor y la santidad, según lo que está diciendo Pablo, se viven a la luz de la venida del Señor por su iglesia. Y esto añade al amor y a la santidad también lo que conocemos como la esperanza. El regreso de Cristo por su iglesia debe ser para nosotros algo deseable, porque si estamos ocupados, mis hermanos, en servir a los demás, en predicar el Evangelio y en vivir una vida santa, lo único que deseamos es que el Señor venga por nosotros, porque tenemos una conciencia limpia y en paz, y sabemos que cuando el Señor venga, no seremos reprendidos por Él, sino que vamos a recibir los galardones que el Señor ha preparado para nosotros. Ahora, yo también quiero llamar su atención a esto, porque me da la impresión que estas cosas a usted ya no le afectan. Yo no sé cuántos deseen que el Señor regrese por ustedes. A lo mejor algunos dirán: mejor que se tarde, porque de aquí a que compongo mi vida y el Señor me pide cuentas, mejor que no vaya a ser en estos días. Y de esa manera usted está yendo en contra de lo que la palabra de Dios dice. Porque todo hijo de Dios debe desear en su corazón que el Señor venga. Pero si su vida no es de amor y de santidad, tal vez por eso ya no le atrae tanto escuchar hablar acerca de estos temas escatológicos, que en el pasado han inflamado el corazón de los cristianos, que lo desean de verdad. Y número dos, mis hermanos, que para realizar todo esto, escuche esto, para realizar esto que le estoy diciendo, amor y santidad, no es necesario tomar cursos, no es necesario tener años de experiencia, no es necesario ir a un seminario especial determinado, porque la iglesia de Tesalónica tenía solamente unos pocos meses de haber conocido el Evangelio y de haberse formado como iglesia, y su testimonio era avasallador en medio de la ciudad y de su nación, de una nación griega idólatra, pecaminosa, entre la que ellos se movían y la habían impactado de tal manera. Y esto me recuerda a una historia que quiero compartirles, y le voy a pedir que me disculpe por esta historia, pero se me vino a la cabeza esto. Mire, entre las historias que se cuentan en la cultura mexicana, antigua, prehispánica, se cuenta la historia de una diosa azteca, Coatlicue. Esta historia yo la leí hace muchos años, pero me vino a la mente. Se dice que un día Coatlicue, la madre de la tierra, diosa de la fertilidad y madre de Huitzilopochtli, se encontraba barriendo en el cerro de Coatepec, que significa montaña de la serpiente. Cuando entonces, allí barriendo, se encontró una pelotilla de plumas que metió en su manto. Y resultó que por haber hecho eso quedó embarazada. Bueno, al menos eso es lo que ella le contó a su hija, Coyolxauhqui, que por supuesto no le creyó ni una palabra y pensó que todo eso era un cuento.
Entonces, indignada, Coyolxauhqui logró convencer a sus 400 hermanos de que había que matar a su madre, porque había deshonrado con ese embarazo a toda la familia. Coatlicue, por su cuenta, no sabía qué hacer. Estaba triste y estaba asustada porque se enteró del plan de su hija y de sus demás hijos. Pero dentro de su vientre, Huitzilopochtli le dijo: no temas, yo sé bien qué hacer. Así la diosa se quedó tranquila. Y resulta que con Coyolxauhqui al frente, los 400 hermanos vinieron y avanzaron contra su madre. Pero justo en ese momento en que iban a quitarle la vida, nació Huitzilopochtli, con el rostro pintado, con la armadura puesta y completamente armado. Y en un instante liquidó a su hermana y después a sus 400 hermanos. Este es el dios de la guerra de los mexicas. Mis hermanos, la iglesia del Señor, cuando nace completamente lista para sobrevivir en este mundo. Y no solamente eso, sino que nace para transformar al mundo, porque su Señor le ha capacitado con fe, le ha capacitado con amor, con santidad y con esperanza desde su nacimiento. Y solamente, mis hermanos, es cuestión de que tú sepas hacer uso de todo eso. Por ello me pregunto yo, ¿por qué llevamos 60 años y no hemos evangelizado ni siquiera la avenida Sor Juana? Cuando la iglesia tesalonicense había evangelizado a su país, y más allá de eso, en cuestión de meses. Sin duda, mis hermanos, que algo está fallando, algo no va bien, y es lo que les hemos venido diciendo en las últimas predicaciones. Por eso le voy a pedir que sigamos en el capítulo 4, porque Pablo le da continuidad a lo que hemos venido diciendo. Pero ahora lo va a hacer de una forma más práctica todavía. Dice ahí el apóstol Pablo: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros cómo debéis comportaros y agradar a Dios, como ciertamente os comportáis, así abundéis más y más, porque ya sabéis qué mandatos os dimos en el nombre del Señor Jesús. Mire, el apóstol Pablo reconoce que los de Tesalónica solo habían hecho aquello que se les había enseñado: el amor que sobreabunda y la santidad de vida a la expectativa del inminente regreso de Cristo. Estas cosas que pueden parecer simples, y tal vez usted diga: yo estaba esperando que nos dijeras otra cosa, eso me parece muy simple. Sin embargo, déjeme decirle que no lo es, no es tan simple como parece. Y quiero que ponga atención a esto, porque ambas cosas, el amor y la santidad, escuche esto, son los dos atributos de Dios a los cuales la Biblia más hace referencia, más resalta. Incluso me atrevería yo a decir que estos que son atributos divinos caracterizan la revelación de Dios mismo en las Escrituras. La santidad a lo largo de todo el Antiguo Testamento y el amor a lo largo del Nuevo Testamento. Santidad y amor. Ahora déjeme decirle esto: la iglesia debe reflejar a su Señor hacia este mundo que vive lejos de Él, y entonces el mundo va a ser impactado. Y si usted no está reflejando eso, mis hermanos, por eso no crecemos, por eso no hay evangelismo, por eso nuestros números están retrocediendo, porque no estamos reflejando a Dios. Ahora aquí quiero llamar su atención a una cosa. Lo importante no es lo que tú haces, lo importante es lo que tú eres.
Cuando el Señor habló acerca de ser luz y ser sal, puso el dedo acerca de esto. Porque déjame decirte que no importa si tú intentas evangelizar a otros, si tu vida no es santa y si no está llena de amor, tu palabra va a ser hueca, va a ser vacía, sin poder. Cuando tú le hablas a tus compañeros en la escuela o en el trabajo o a tus vecinos, pero por atrás tú tienes una doble vida, donde tienes pasiones ocultas, pecados ocultos, malos hábitos, y pretendes hablarle de esa manera, con esa vida, a otros, entonces debes saber que tu palabra está hueca, no tiene ningún poder. ¿Cuál poder puede tener? Si viene de un pecador que no está a cuentas con Dios, ¿cómo quieres impactar a los demás si en ti mismo eso que predicas no es cierto? Y yo sé, mis hermanos, yo sé que muchos aquí todavía toman, algunos todavía fuman y hasta fuman cosas que me da pena decir, que tienen dobles vidas y nos hemos dado cuenta. Sí, que andan en pecados sexuales. Yo he escuchado hablar a algunos sin que ustedes se den cuenta, con palabrotas que de verdad me da pena. Yo sé que esta iglesia no está viviendo en santidad. Por eso no tiene ningún impacto, mis hermanos, hacia afuera. ¿O ustedes creen que los de la cuadra para allá y la cuadra para acá siquiera nos toman en cuenta? Que nuestros vecinos están siendo impactados por nosotros, ni siquiera los de aquí alrededor. Por eso, mis hermanos, es más importante lo que tú eres que lo que tú haces. Si tú cambias lo que tú eres, entonces lo que tú haces va a tener poder. Una iglesia sin poder es solamente una iglesia que no vive ni en amor ni en santidad. Por eso, cuando platicábamos mi hermano David y yo, ¿qué faltará? ¿Será el liderazgo? ¿Será que tenemos que cambiar los temas de las predicaciones? Y a final de cuentas, mis hermanos, llegamos a la conclusión de que lo que falta en esta iglesia es un asunto espiritual. Falta santidad y falta amor. Y yo quiero que piensen eso. Porque al rato vamos a hacer 100 y luego 90 y luego 80 y tal vez usted recuerde que las iglesias de Apocalipsis a las que Cristo refirió cartas, a muchas de ellas les dijo, si no cambias, yo voy a quitar tu candelero de tu lugar. Y esas iglesias desaparecieron del lugar en el que estaban puestas. Y para allá vamos. A menos que escuches lo que la palabra te está diciendo hoy. Por eso continúa diciendo Pablo, porque la voluntad de Dios, 4:3, porque la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa cómo tener su propio vaso en santidad y honor, no con pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Que nadie peque ni agrave a su hermano en este asunto, porque como ya os hemos advertido y testificado solemnemente, el Señor es vengador de todo esto. Porque no nos llamó Dios a inmundicia, sino a santificación. Por tanto, el que no hace caso de esto, no hace caso al hombre, sino a Dios, que os da su Espíritu Santo. Mis hermanos, la forma de vivir con santidad y con amor tiene que ver con ser espirituales, y eso quiere decir andar en el Espíritu, por eso lo menciona aquí Pablo. Y si no vivimos de esa forma, realmente estamos yendo en contra del Espíritu que vive en tu corazón.
Y no voy a hablarte ahorita de cómo vivir en santidad y en amor con detalle, porque ya hay una predicación, 2 predicaciones, 3 predicaciones que hablan de eso. Solamente quiero llamar a tu atención a qué es en lo que estamos fallando y hacia dónde tenemos que ir. Ahora déjame decirte que ser santo no es algo popular en las iglesias actuales, porque cada día más y más iglesias dan la espalda a la santidad. No les gusta hablar de la santidad, porque eso tiene que ver entonces con hablar acerca de que Dios es justo, y si tú no vives en santidad vas a tener retribución, y a la gente no le gusta escuchar eso. Mire, recientemente la Iglesia Metodista de Estados Unidos admitió los matrimonios homosexuales en su interior. Hoy ellos, que era una de las congregaciones históricas fuertes, pues sucumbió a este pecado y provocó una separación muy grande en esta denominación. Apenas anoche, estaba escuchando de un pastor que tiene un canal en YouTube y que venía siendo de bendición para mucha gente. Y ayer escuché que él había declarado que la homosexualidad no es pecado. Mis hermanos, una característica de nuestros tiempos es el pecado sexual. Así como lo fue en tiempos de Pablo, cuando escribió a los tesalonicenses, lo sigue siendo el día de hoy. ¿Por qué Pablo menciona el pecado sexual? Mis hermanos, porque el pecado sexual es un golpe maestro de Satanás contra la iglesia. Déjeme hablarle de nuestra actualidad rápidamente. Mire, en la década de los años 60 se dio algo que se conoce como revolución sexual. Y este asunto de la revolución sexual fue el golpe maestro de Satanás para nuestros tiempos. Porque esta revolución sexual, mis hermanos, tuvo consecuencias de proporciones enormes para el mundo en general. Se ha dicho, escuche esto, se ha dicho, y con mucha razón, que la revolución sexual ha tenido un impacto mayor para el mundo que la misma revolución industrial. Porque esta revolución sexual cambió a la sociedad occidental de manera completa y le está llevando, mis hermanos, a su extinción. Esta revolución sexual fue el comienzo de los movimientos feministas de segunda ola y los siguientes. Fue el comienzo de eso que busca el día de hoy igualar a las mujeres con los hombres, pero no para bien, sino en cosas perversas y engañosas. Fue esta generación la que dio origen a los anticonceptivos como una herramienta para la promiscuidad femenina. Pero cuando los anticonceptivos fallan, entonces se dio origen a la expansión de la idea abortista, que hoy se extiende por todo el mundo. Esta revolución sexual dio surgimiento a las ideologías de género que hoy idiotizan a hombres y mujeres. Sin duda, mis hermanos, ha sido el movimiento que más ha afectado a las familias, al matrimonio y a los individuos, al grado de hacer colapsar civilizaciones enteras. Y ahí está Europa como muestra, como un botón de muestra. Una Europa vieja, al borde de la extinción, y los musulmanes se van a quedar con Europa. Los europeos ya nadie quiere tener hijos, por todas estas sandeces, mis hermanos, que tuvieron su lugar en esa llamada revolución sexual. Yo creo, mis hermanos, que el diablo sabía perfectamente el poder que desataba al tocar la sexualidad humana para volver el pecado sexual algo normal. Es la obra maestra del diablo, el pecado normalizado. Pero el día de hoy, para nosotros, la voluntad de Dios sigue siendo la santificación.
Así que Pablo va a poner el dedo en la llaga y dice que os apartéis de fornicación. Y la palabra griega aquí es porneia. Y ustedes ya saben, o muchos ya saben que esta palabra, o de esta palabra deriva la actual palabra pornografía. Pero esta palabra porneia, en el uso que tenía antes, incluía el adulterio, la fornicación y toda perversión de lo sexual en el ser humano. Mis hermanos, sabemos por la Escritura que Dios es el creador del sexo, pero también sabemos que es Dios quien ha dado una norma para la sexualidad. Y la única forma en que el sexo debe ser empleado y que además es honroso delante de Dios es a través del matrimonio. Fuera del matrimonio, toda práctica sexual, mis hermanos, es deshonrosa y es pecaminosa. La sexualidad fuera del cauce que Dios le dio siempre va a afectar negativamente al individuo. Ahora, yo quiero decir algo más. Mire, seguramente esté pensando, ¿por qué sería que Pablo, pudiendo haber mencionado aquí más pecados, ya que está hablando de la santidad en general, sin embargo solamente toca este pecado, la porneia? Mire, no es que Pablo esté omitiendo por descuido otros pecados. Yo creo que él toca el pecado sexual porque ese es el pecado que abarca más áreas de la vida en sentido negativo. Y porque además, y quiero que no pierda de vista esto, la solución a este pecado es también la solución a todos los demás pecados de la carne. Si usted está teniendo ahí en su vida un pecado que tiene que ver con el dinero, o con la lengua, o con que es usted iracundo, o que es usted un flojonazo, que no le gusta trabajar, lo que sea, ¿cuál es la solución de todo eso? Que usted tiene el Espíritu Santo morando en usted, pero usted no hace caso de la voz del Espíritu y se dedica más a complacer su carne que a levantarse de su lugar y dejar todas esas cosas asquerosas y pensar en cómo va a beneficiar a los demás, ya sea predicar el Evangelio, ya sea apoyar una célula, ya sea visitar a los enfermos, ya sea, mis hermanos, lo que le venga a la mano a hacer por los demás. Por eso Pablo toca este pecado que tal vez sea el que más afecta al ser humano entonces y ahora. Pero obviamente ser santos tiene que ver con todo lo que hacemos. Dice Pablo que cada uno de vosotros sepa cómo tener su propio vaso en santidad y honor. Yo sé que en su Biblia dice que cada uno sepa tener a su mujer o a su esposa, pero la palabra griega que se utiliza aquí quiere decir vaso, y lo estoy leyendo de otra traducción. ¿Por qué es importante no traducir sepa tener su propia mujer o su propia esposa? Porque si estamos hablando, mis hermanos, del pecado sexual en general, y habla aquí Pablo de la esposa, eso estaría dejando fuera a los que son solteros o a los que son viudos. En cambio, la palabra vaso, como dice el original, es una referencia a su cuerpo, el de usted. Que cada uno de vosotros sepa cómo tener su propio cuerpo en santidad y honor. Eso es lo que quiere decir aquí. No con pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Mis hermanos, el mandato es saber cómo mantener tu cuerpo en sujeción a la santidad y al honor. Debes saber esto, y no lo olvides. El cuerpo no controla al creyente. El creyente debe saber cómo controlar a su cuerpo. Ahora, yo te pregunto a ti, ¿quién manda cuando hablamos de tu cuerpo? ¿Tu cuerpo o tú? Yo espero que seas tú. Mira, la concupiscencia de la que aquí habla Pablo es el deseo irrefrenable de la carne que arrastra a los que no son hijos de Dios, a los que no conocen a Dios, como les dice Pablo. En ellos hay un deseo que proviene del pecado y del fondo de sus corazones, que los arrastra a vivir de la peor manera, haciendo lo más abominable delante de Dios.
Ahora, ese deseo no debe ser lo que te domina a ti, que eres hijo de Dios. Lo que a ti te debe dominar es el Espíritu de Dios, no el deseo de cosas abominables. Por eso yo te pregunto, ¿realmente vives en santidad? ¿Qué es lo que domina tu vida? ¿Por qué es que cuando compartes el Evangelio tu palabra no tiene ningún impacto? Si es que lo compartes, a lo mejor ni siquiera eso haces. Estás tan metido en tu vida de autosatisfacción que ni siquiera evangelizas. Sí, ya hay una lista con 40 o más que están evangelizando, y la pregunta es, ¿y dónde están sus evangelizados? Pues yo no veo ninguno. Si tu vida no es santa, entonces se vuelve deshonrosa para ti, para la iglesia y para tu Padre. Mira, el pecado sexual, fuera del matrimonio, ya sea antes o después, no estoy hablando solamente de la fornicación o del adulterio, también estoy hablando de la pornografía, que es un mal que afecta un altísimo porcentaje de los varones y ahora también de las mujeres en las iglesias. Hace tiempo estábamos viendo allá con la Unión de Varones que se habla de más del 95% de los hombres de las iglesias que consumen pornografía. Pero estoy hablando aquí también, o Pablo está hablando aquí también, de otro tipo de pecados sexuales. Mire, yo sé que el día de hoy, muchos que viven en un noviazgo, ese noviazgo solamente lo aprovechan para tener acercamientos y tocamientos de tipo sexual. Eso es pecado. Si no te lo habíamos dicho, eso es pecado también. Y yo creo, mis hermanos, que estos temas los vamos a tener que volver a tomar más adelante para los jóvenes, para los matrimonios, para la iglesia en general. Porque ahorita no tengo tiempo de hablar de todo eso en particular, pero vale la pena que sepas todo esto. Estamos hablando también de los pensamientos lujuriosos por ver o escuchar cosas relacionadas con todo esto. Estamos hablando de aquello que tiene que ver con codiciar en tu corazón a un hombre o a una mujer en el plano sexual, como los evangelios lo mencionan. Todas esas cosas van a afectar no solamente tu cuerpo, sino también tu mente y tu espíritu. Vuelven a quienes practican estas cosas, escucha eso, quienes practican una sexualidad fuera de lo mandado por Dios, los vuelven débiles de carácter y de voluntad. Los vuelven débiles en el control de su propio cuerpo, en el control de sus mentes. Se vuelven débiles porque se acostumbran a ceder a los deseos pecaminosos. Por eso no vienes a los cultos. Por eso no estás en una célula. Por eso no le das la prioridad a las cosas de Dios. Porque ya tu mente se volvió débil. Y cedes a estar en otro lugar que a estar aquí. Por eso no predicas el Evangelio. Me imagino que a muchos hasta vergüenza les ha de dar. La sexualidad, mis hermanos, del día de hoy, no solamente vuelve débil a una persona en su voluntad, en su carácter, sino también hace que esa persona aprenda a no tener paciencia. Y muchas de las cosas espirituales requieren paciencia. La gente quiere el placer y lo quiere aquí ahora. Pero mis hermanos, la paciencia es una virtud cristiana, esperar hasta el matrimonio. Ahora, la Escritura dice que esto tiene repercusiones. Dios va a ser vengador de todo eso. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, no van a entrar al reino de los cielos, los que practican tales cosas. Debería darte miedo. Obviamente, les recuerdo, estamos hablando del pecado sexual como la punta de lanza de lo malo, pero hay una serie de cosas que también van en contra de la santidad de Dios. Y cualquiera de esas cosas
si usted las practica continuamente, no va a entrar al reino de los cielos. Pero el pecado sexual y los demás pecados no solamente afectan a quien los practica, sino afectan a quien los rodea. Afecta a tu cónyuge, afecta a tus hijos, afecta a la iglesia. ¿Sabe el escándalo que ha habido en congregaciones donde había un pastor famoso, un predicador famoso, un apologista famoso y que después se descubre que andaba viviendo de una forma abominable delante de Dios? Pues toda la repercusión que trae sobre esa congregación. Por eso el diablo a quienes va a atacar, en primer lugar, va a ser a los líderes de la iglesia y luego pues, a todos los demás. Dice Pablo que nadie peque ni agravie a su hermano en este asunto, porque como ya os hemos advertido y testificamos solemnemente, el Señor es vengador de todo esto. Porque no nos llamó Dios a inmundicia, sino a santificación. Por tanto, el que no hace caso de esto, no hace caso al hombre, sino a Dios, que os da su Espíritu Santo. Mis hermanos, es verdad que la iglesia está sustentada en Cristo. Pero también hay iglesias que a pesar de eso viven de una manera que niega eso. Y Dios lo va a tomar en cuenta. En lo particular, cada uno va a tener consecuencias, en lo temporal y en lo eterno también. Mira, escucha lo que dice John MacArthur. Dice, si un creyente participa de inmoralidad sexual, Dios el vengador, como lo llama aquí Pablo, puede juzgar todo esto, permitiendo una o varias consecuencias que afecten a la vida del creyente. Por ejemplo, el resultado podría ser un matrimonio muy perjudicado, acompañado por la pérdida del respeto y amor familiar. El pecado puede llevar al divorcio. Dios puede castigar a la persona permitiendo que sufra una enfermedad venérea u otra aflicción física. O el pecado puede resultar en ausencia de bendición o en la presencia de pruebas y tribulaciones por encima del promedio, e incluso en una muerte prematura. Con seguridad, el pecado sexual en un creyente dará como resultado algún grado de pérdida en las recompensas eternas. Por eso la santidad es conveniente a la iglesia. Y si no, va a haber repercusiones. Si una iglesia puede ser inutilizada por su pecado, puede estar estancada, se puede extinguir completamente, pueden empezar a naufragar las familias que forman esa iglesia, puede comenzar a haber divorcios de pronto en una iglesia donde no los había, o enfermos de cosas que antes no habían tenido lugar. De hecho, hay familias en las que parece que no termina su racha de malas cosas. Y entonces a veces es ahí donde uno debería sospechar que algo está pasando con la santidad allí. Déjame terminar ya, vamos a terminar ya. Dice el apóstol Pablo, en cuanto al amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos sois enseñados por Dios a amaros los unos a los otros. Y ciertamente lo hacéis así para con todos los hermanos en toda Macedonia. Pero rogamos, hermanos, que abundéis más y más, y que tengáis como meta vivir tranquilamente, y ocuparos en vuestros propios negocios, y trabajar con vuestras manos, así como os ordenamos, a fin de que andéis honestamente para con los de afuera, y no tengáis necesidad de nada. Mis hermanos, ya hemos hablado del amor que los tesalonicenses tenían entre sí y hacia los demás. Por supuesto, hemos dicho también que el más grande amor hacia los de afuera debe mostrarse en la proclamación del Evangelio. Y hemos dicho también que si hay excusas para evangelizar, bueno, probablemente es porque algo anda mal allí en tu corazón, en el amor o en la santidad. Pero mira, aquí Pablo va a incluir algo interesante tocante a vivir tranquilamente. Y tal vez te preguntes cómo esto tiene que ver con el amor. Bueno, mira, la idea general de Pablo tiene que ver con centrarte en tus cosas. Pablo dice, céntrate en tus cosas, en tu trabajo.
Y deja de meterte en asuntos públicos que vayan a traer escándalo para tu vida o que vayan a traer escándalo para la misma iglesia. Ocúpate de tus asuntos. Pon mano a la obra en tu trabajo. Es importante, mis hermanos varones, que tengas trabajo. Si no tienes trabajo y no te interesa, estás en pecado. Y eso va a tener consecuencias para ti y para tu familia. Mis hermanas, si ustedes no están ocupadas de lo que les toca en su hogar y andan por allá afuera haciendo otras cosas, eso va a tener consecuencias para usted, para su familia y para la iglesia también. Pablo dice, sé humilde, cumple tú como buen ciudadano, estate en paz, no te metas donde no te llaman. Eso es parte del amor hacia tu familia, hacia la iglesia y hacia los demás, porque eso va a ser de buen testimonio. Ahora, déjame decirte algo, mira, hace tiempo supimos el triste caso de un hermano que por vivir de manera descontrolada en lo sexual, ocasionó tal desastre en su vida, que aunque a usted le parezca exagerado, incluso, él provocó que un grupo de personas, escuche esto, un grupo de personas viniera y le pegara mantas afuera de su trabajo. Estamos hablando de alguien de aquí, de antes. Y que un grupo de personas incluso le hiciera un plantón exigiendo que la justicia lo exhibiera y se le echara fuera de su trabajo, un trabajo que tiene que ver con un cargo público. Ahora, el golpe para él y para su familia fue devastador. Y solamente por la gracia de Dios no nos llegó aquí. Porque Dios de muchas formas ha guardado esta congregación, créamelo. Nosotros hemos visto cómo el diablo ha lanzado ataques contra esta congregación, pero el Señor ha intervenido, y este fue uno de ellos. Por eso mejor ocúpate del trabajo, ocúpate de la santidad, sé buen ciudadano, sé humilde, haz lo que te toca, y la iglesia sin duda va a prosperar. Mira, déjame decirte por qué siendo santos y teniendo amor, la iglesia crece. Porque la iglesia, mis hermanos, no es una compañía, no es un negocio, no es un club. Si fuera algo de eso, entonces tendríamos que implementar una buena administración, buscar gente capacitada en administración, poner líderes en algunas escuelas para que vinieran y administraran correctamente a la iglesia, y entonces progresaríamos. Haríamos una campaña de mercadotecnia y entonces el evangelio se proclamaría y entonces todo iría bien, pero la iglesia no es eso. Por eso no funciona. La iglesia es un organismo vivo. Es un organismo vivo. De manera que si la iglesia hace aquello para que fue creada, la iglesia solita va a florecer y va a dar frutos. ¿Y qué ha sido la iglesia llamada a hacer? A vivir en amor y a vivir en santidad. Ahora termino con lo siguiente. Pablo, a lo largo de todos estos pasajes que hemos visto, él lleva una cronología en su mente. Hemos encontrado un patrón en la mente del apóstol Pablo. Él habla del pasado, lo que la iglesia tesalonicense había hecho. Era una iglesia ejemplar y él se goza del pasado. Nosotros hemos tenido ocasión, mis hermanos, este día, de rememorar lo que la iglesia Sinaí ha sido en el pasado para ti. Pero Pablo no se queda allí. Pablo también tiene en cuenta el presente. Y en el presente él ora por la iglesia y le pide que abunde más y más en amor y en santidad. Y ese presente Pablo lo entiende a la luz del futuro, de la venida de Jesucristo, porque así debe ser. Mis hermanos, no nos podemos quedar con que cumplimos en 60 años y sobrevivimos. Tenemos que seguir avanzando, abundando en lo que la iglesia es, santa, llena de amor. Y entonces la iglesia va a prosperar. Y todo eso tomando en cuenta que el Señor Jesucristo está a la vuelta de la esquina, créamelo. Y los que van a ir al campamento vamos a hablar un poco de eso. Y yo espero que se llenen de temor, pero de temor santo, porque el Señor Jesús puede regresar un día de estos. Y yo le pregunto a usted, ¿está viviendo de la manera que
el Señor Jesús se va a agradar cuando regrese por esta iglesia, o tal vez vamos a ser una decepción para Él. Yo espero, mis hermanos, que no sea así. Que el Señor les bendiga.